Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro de disciplina positiva. Hoy día vamos a conversar de algo bastante importante que es la relación que tenemos con nuestros hijos adolescentes. Van a aprender tres herramientas que pueden utilizar con niños en general sobre los 7-8 años, pero hoy lo vamos a enfocar directamente a los niños adolescentes, que sabemos que es una edad difícil, que sabemos que es una edad complicada, donde no hay grandes entendimientos, donde los niños no se sienten comprendidos y uno tampoco muchas veces los comprende, ¿no? La primera herramienta que vamos a utilizar hoy es la resolución conjunta de problemas. Vamos a inventar, que lo más probable es que muchos tienen este problema específico, pero vamos a poner como un ejemplo inventado en este caso, que vamos a imaginar que este hijo o hija adolescente está sin ganas de estudiar. Cuando tiene prueba, no estudia con anticipación, viven las peleas en la casa, los conflictos, tienes que estudiar, es que no quiero, o te dicen que se van a estudiar, entras al dormitorio y te das cuenta que no lo están haciendo, entonces te quito el celular, entonces te quedas sin tele, y etcétera, etcétera. Esta resolución conjunta de conflictos es bien interesante porque pone a prueba un poquito también nuestra paciencia y hasta dónde podemos llegar nosotros como padres en cuanto a estar tranquilos y poder pensar antes de actuar con ellos, de mantener la calma y de no explotar y de tener la capacidad de conversar con nuestros hijos, de escucharlos también. Vamos a imaginar entonces que este hijo o hija está con esta flojera de estudiar. Por lo tanto, también está trayendo malas notas. Ahí hay una consecuencia negativa para ellos que obviamente también uno se las hace ver, ¿sí? Por lo tanto, nuestra conversación con este niño va a ser más o menos de la siguiente forma. Me pongo en el papel obviamente de madre en este caso, ¿sí? Y hijo, hija, ¿estás dispuesto a que conversemos de la situación que está pasando con respecto a tus notas y a tus estudios? ¿Estás dispuesto a que tengamos una conversación con altura de mira, donde no nos iramos el uno al otro, donde no nos digamos malas palabras, tampoco subamos la voz? Si, si nuestro adolescente dice que sí está dispuesto, ya tenemos un pasito más adelantado, ¿no? Nos vamos a un lugar donde podamos conversar con el niño, idealmente sentados a la misma altura, no yo parada y él tirado en la cama, sino que ya vámonos al comedor y nos sentamos en el comedor. Entonces tú le preguntas, cuéntame qué es lo que sientes, cuéntame qué es lo que te pasa con respecto a esto del estudio. Y ahí te va a dar sus razones, tengo flojera, prefiero estar en el celular, es que tú me pones un horario en que yo no tengo ganas, etc. Entonces tú retroalimentas esta conversación y dices, ok, yo entendí que tú te sientes enojado, por ejemplo, porque yo te digo que tienes que a las 5 de la tarde ponerte a estudiar, entonces te pasa esto de que te frustras y no estudias. Entonces el niño te dice, sí, así me siento. Ok, pasamos a una segunda, a una tercera ya fase de esta conversación y tú le dices, ¿estás dispuesto a escuchar lo que yo siento al respecto? Y el niño te dice que sí, otro puntito más. Entonces tú le dices, yo me siento enojado porque yo te doy todo lo que puedo darte y en este sentido yo siento que tú no estás siendo agradecido y no haces nada, me da miedo que vayas a ser un flojo, una floja el día de mañana, lo que yo quiero es que tú cumplas tus metas, etcétera. Entonces tú le pides al niño que te diga lo que escuchó de lo que tú sientes. Y el niño te va a decir, yo vi que tú te sientes tal o cual forma, ¿sí?
Entonces, una vez que ya está claro qué es lo que siente cada uno, tú propones, ¿te parece que hagamos una lluvia de ideas donde podamos solucionar este tema? Que el punto es que no dejes de estudiar y tal vez puede ser que lleguemos a un acuerdo de horarios, a un acuerdo de días, etcétera. Entonces ahí otro sí que te da tu hijo, ok, tenemos otro puntito más. Y ahí ambos pueden proponer distintas cosas, idealmente irlo escribiendo, ¿ah? Idealmente tener ahí un cuadernito donde, o unas hojitas, lo que ustedes quieran, una carpeta, donde cuando tengan este tipo de conversaciones vaya quedando registro de lo que conversaron. Entonces, en este caso, uno de los dos escribe, entonces yo propongo, papá, que yo quiero estudiar en realidad no a las 5 sino que a las 6 a las 7 de la tarde. Entonces tú ahí le dices, ok, pero podría ser entonces que en vez de que empieces a estudiar con 3, 4, 5 días de anticipación, que sea con una semana de anticipación. Entonces, y ahí van cada uno poniendo distintas ideas en su cuadernito. Una vez que ya tienen una lluvia de ideas importante, repasan, repasan lo que han escrito y llegan a un acuerdo. Entonces, ¿te parece que quedemos en que va a ser, ok, a las 7 de la tarde y vas a empezar, por lo tanto te estoy dando, ¿no es cierto? Te estoy aligerando ese punto tuyo, donde te estoy diciendo, ok, ya no va a ser a las 5 sino que va a ser a las 7. Y luego, por mi lado, entonces empiezas una semana antes a estudiar para la prueba en vez de 4 o 5 días. Entonces llegan a un acuerdo y finalmente abajo ponen cuáles van a ser realmente los acuerdos y ambos firman. Este tipo de acuerdos, este tipo de recursos son bastante útiles y significativos para el niño porque siente que, como les dije en un principio, tuvo que ver con la decisión de algo que tiene que ver con él absolutamente. ¿Sí? Así es que este hijo o hija va a cumplir no al 100%, no tal vez desde el día 1, pero va a tener más intención de cumplir absolutamente y va a ser un cumplimiento más a largo plazo, que va a tener una duración mayor. No va a ser, te quito el celular, entonces el niño se pone a estudiar y después una dinámica similar eternamente. Por lo tanto, ese niño no está estudiando porque realmente entendió o llegó a algún acuerdo, sino que porque quiere recuperar el celular, en definitiva. Este recurso entonces yo lo recomiendo bastante porque sirve. Es súper importante dejar hablar al hijo, dejar escucharlo hasta el final, no interrumpir entre medio. Lo que se recomienda en disciplina positiva es tener un bastón de la palabra donde el que tenga el bastón, sea lo que sea, ustedes pueden inventar cualquier cosa en casa, el que tenga el bastón es el que tiene el derecho a hablar, el que no lo tiene, por lo tanto, no. Esta dinámica la pueden hacer no necesariamente con un hijo solamente, sino que puede ser dentro de también una dinámica familiar, donde hay algún otro conflicto entre hermanos que se tenga que solucionar también. El punto es que el que tenga el bastón de la palabra es el único que puede hablar. Se va rotando, o si está de dos personas, hijo padre, hijo madre, se lo van turnando, ¿sí? Cosa que cada uno tenga la posibilidad de hablar hasta el final lo que quiere decir. Un segundo recurso que vamos a aprender hoy día son las herramientas de comunicación. Uno de los grandes temas que tenemos con nuestros adolescentes es que quieren tener siempre la última palabra. Y nosotros como padres también. Entonces, ahí se genera una dinámica que hace que vaya creciendo esta discusión que termina más que en discusión en pelea, muchas veces a los gritos, muchas veces en castigos o muchas veces en portazos de parte de los hijos. Y es algo que lo que queremos acá es evitar. Eso es lo que buscamos en realidad, ¿sí? Evitar que este tipo de discusiones, conversaciones, lleguen a un tema extremo donde hijos y padres, madres, hijas
se terminan dejan de hablar por un par de días, o eso gatilla otro tipo de peleas de otro tipo, que tampoco serían para llegar a esa magnitud. Entonces, lo que buscamos es evitar, frenar, llegar a eso. ¿Cómo lo hacemos con estas herramientas de comunicación? Nos vamos a poner en el caso en que el hijo inicia una discusión X de que quiere tener más mesada. ¿Sí? El niño quiere tener más mesada y que él quiere que le den más y que quiere que le den más. Entonces, si es el hijo el que inicia esta, ya tal vez más que discusión, nosotros como padres lo que podemos hacer es responder de cualquier forma, pero siempre y cuando no separemos los labios. Por ende, lo que podemos hacer es responder de tal forma que el niño sienta que lo estamos escuchando. Por otro lado, no estamos rebatiendo constantemente todo lo que nos está diciendo, porque claro, ¿y por qué te voy a dar más si no te lo mereces? ¿Y por qué te voy a dar más? ¿Tú qué crees que yo voy al baño y hago plata? ¿O por qué te voy a dar más? X razón. Entonces, que tampoco llega a nada. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es escuchar a nuestro hijo o nuestra hija, y una vez que veamos que nuestro adolescente tiró todo para afuera, nos dijo todo lo que pensaba y ya no tiene nada más que decir, lo miramos y me gustó mucho conversar contigo. Y eso, o me gustó mucho escucharte, o finalmente le puedes decir, voy a tomarlo en cuenta, voy a pensar en lo que me dijiste, dame un tiempo. Y con eso ya tienes un adolescente que siente que fue escuchado, ¿sí? Que se empoderó de alguna manera, que siente que ya no se está siendo ignorado, que, que no es un niño. Ese tipo de actitudes nuestras, de respuesta nuestra, para ellos es muy valiosa. Nos vamos a poner en el caso que nosotros iniciamos esta discusión. ¿Hasta cuándo tienes la pieza desordenada? Te he dicho que tienes que hacer tu cama todos los sábados, todos los domingos. Una vez que esa conversación o esa discusión ya empiece a hacer ya más que discusión, sino que ya pelea, nosotros frenamos, nos callamos y nuevamente escuchamos. Dejamos que nuestro hijo o nuestra hija, nuestro adolescente, tenga esa última palabra. Le concedemos eso. Nosotros como adultos podemos controlar esa sensación final de no tener la última palabra, esa frustración. En cambio, para este hijo realmente es una complicación sentir que se quedó con esto adentro de lo que tenía que decir. O sentir que no tomamos en cuenta sus palabras. Muchas veces uno termina, está en esta discusión y uno retoma de lo último que uno dijo. Y no respondiendo necesariamente a lo que nuestra hija o hijo quiso decir. Entonces ahí se sienten absolutamente ignorados, que tampoco es la idea. Y nosotros como papá tenemos que acordarnos que tenemos que escucharlos, que es nuestra obligación, que es parte son seres humanos, son nuestros hijos, queremos lo mejor para ellos y justamente queremos vivir una armonía en la casa. En general pasa mucho que cuando tienes adolescentes, ¿qué edad tiene tu hijo? 15. ¡Oh! Ya estás viviendo ese momento, te dicen, ¡uy, qué terrible! Yo lo viví también. Entonces, es ahí cuando nosotros tenemos que decir, sí, tengo un adolescente, pero la verdad que llegamos a acuerdos, tenemos respeto mutuo, hay firmeza y amabilidad al mismo tiempo. Nosotros no vivimos un infierno, nosotros en mi casa vivimos una armonía, una vida tranquila, donde hay conversaciones, donde hay acuerdos. Entonces, esa es la diferencia que tenemos que hacer nosotros en el momento de tener un adolescente en casa. Y cuando hagan esta dinámica, piensen cómo se sienten, cómo se sienten dándole esta última palabra, esta última frase al niño, cómo se sienten al escuchar lo que tienen que decir también, donde realmente estamos escuchando lo que nos quieren decir.
Y en alguna instancia convérsenlo. ¿Cómo te sentiste con nuestra última conversación de ayer? ¿Cómo te sentiste con que ayer no llegamos? ¿Te diste cuenta que no peleamos? Lo hablamos, conversamos. ¿Cómo te sentiste, hijo? ¿Cómo te sentiste, hija? Eso es súper importante, que se sientan escuchados, se sienten con pertenencia dentro de esta familia. Y un último recurso que vamos a ver hoy día con respecto a estas decisiones que hay que tomar hacia nuestros adolescentes, tiene que ver con decir que no, algo que también en general es un problema. Pues tú le dices que no, tienes a un niño, a un adolescente insistiendo, frustrado, enojado, que grita. Entonces no es fácil decir que no. Incluso muchos papás o mamás optan por decir que sí con tal de no tener esta discusión, de no tener a este adolescente molestando toda la tarde para que le digan que sí. Es evitar. Pero cuando evitamos, lo que estamos haciendo es también dejar de educar. Y cuando tú no estás educando, el que va a tener esa repercusión va a ser este hijo, que cuando adulto va a tener cero tolerancia a la frustración, va a ser alguien que va a insistir de manera continua en momentos que se le dice que no, va a, no sé, vivir enojado. Hay tantas formas en que los cuales pueden llegar a ser como adultos cuando uno no ha tenido las consideraciones cuando son niños o adolescentes. Entonces, lo importante del decir que no es fundamental, ya que tienen que aprender a tolerar los no y a los por qué de los no. Si tenemos a un hijo que en general nos está pidiendo cosas y cuando se le dice que no es un problema, el niño se enoja, te dice de repente cosas hirientes, a ese niño fundamentalmente hay que ya hacerle un párele tranquilamente y que aprenda a decir que no. Si nuestro adolescente o ya un poquito más dice, hoy préstame el auto, o las niñitas a la mamá, me prestas tu vestido, o quiero más plata para el fin de semana, y tu respuesta va a ser no, porque tú tienes un argumento fundado en que no se debe por algo que realmente no se debe. No te quiero prestar el auto porque la última vez te vi inseguro manejando, o mi blusa no te la quiero prestar, o mi vestido no te lo quiero prestar porque lo voy a usar yo, o porque no te voy a dar más plata porque no tengo, o porque veo que la malgastaste, o etcétera, lo que sea el conflicto del momento, y tú tienes un fundamento claro como adulto, lo importante es tener eso muy claro, y en el momento en que el niño te dice y te reprocha, es que ya, es que hasta cuándo, es que a mi hermano sí se lo prestaste, es que hoy es que era la blusa que justo necesitaba. Entonces tú miras a tu hijo, miras a tu hija y le dices, una vez que le hayas explicado el por qué no, si te están insistiendo, tú le dices tranquilamente, te amo, y la respuesta es no, porque te amo. Puedes responder de otra, me preocupo por ti, y la respuesta es no. Hay muchas formas de responder de esa manera, que no sea un no porque no, que no sea un no a secas, que no sea un no sin explicación, o que sea un no irónico. Muchas veces tendemos a caer en la ironía como papá. Entonces, el no y el te amo puede salir una cosa que el niño no te lo está creyendo en ese momento de verdad, sino que va a pensar que lo estás haciendo solo por salir del paso. Si el niño insiste, si este adolescente insiste en sonríe,
solo sonríe, pero no irónico, eso es muy importante. Sonríe, sonríe con amor, sonríe, sonríe mirándolo a los ojos, sonríe. Y por último le vuelves a repetir, es que te amo y la respuesta es no. Incluso le puedes decir, ¿sabes qué? A mí también me duele decirte que no. Me gustaría decirte a todo que sí, pero con eso no te preparo para nada, no te preparo como adulto en el futuro. Porque con esto estás preparando justamente a un adulto que va a saber escuchar el no y lo va a incorporar. Porque hay gente que sabe escuchar el no, pero eso no significa que lo sepa llevar. Entonces, la idea es que no se frustren, que no se enojen, que no terminen sin hablar con el otro porque les dijeron un no, que no vivan con problemas en el trabajo, que no vivan con problemas con la pareja, con los hijos. Entonces, el no es súper importante decirlo. Muchas personas creen que la disciplina positiva se trata solo de decir que sí. Y no es así. No es así. El no es muy importante. Y a la edad de los adolescentes ya se puede decir un no, como real no, digamos, porque con los niños chicos, idealmente con los más pequeños, tratar de evitar el no, pero redireccionar la atención. O sea, por ejemplo, en vez de decir, no hagas eso, no te vayas al enchufe, tú le dices, hijo, mira, ¿te parece que vamos acá? Entonces ahí cambias, le estás diciendo que no vaya igual, pero estamos redireccionando la atención, porque si no los niños creen que es todo no cuando son chicos. Pero cuando ya estamos con un niño de 15, 16, 17 años, se puede hablar del no, se puede decir que no, porque ahí ya puedes dar razones, ahí ya te entienden mayormente y no sienten que es un no necesariamente porque sí, sino que cuando ya te escuchan que tú tienes tu respuesta fundada, ya, y ya hay un poquito más de criterio formado, todavía no 100%, pero más adelante también vamos a hablar de cómo funciona el cerebro en ese sentido. Entonces ya te pueden entender. Y muchas veces lo importante es que se den cuenta que no necesariamente uno tiene que estar de acuerdo. Incluso en las herramientas anteriores, no se trata de que tengamos que estar completamente de acuerdo en lo que estamos hablando. Se trata de llegar a acuerdos, que es distinto. No tenemos por qué pensar igual. Es muy importante darse cuenta de que cada uno tiene su pensamiento, pero sí podemos llegar a un consenso. Eso es lo importante. Así que espero que puedan poner en práctica estos recursos, espero que les hayan servido, espero que si tienen más dudas también me pregunten. Me encantaría que me contaran cómo les fue una vez que trataron de poner en práctica lo que conversamos hoy día y los espero con suscripción, con sus likes, con sus preguntas y nos vemos ahora el viernes con estimulación temprana y el próximo lunes con disciplina positiva. Que tengan una excelente semana.